Entonces, si están de acuerdo, ahora sí, pues me presento nuevamente. Mi nombre es María Isabel. Yo soy abogada de incidencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y como muy bien lo explicó Paola, el objetivo de esta conversación es hablar sobre todos aquellos aspectos que son esenciales o básicos del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, quiero hablarles de cómo se da el acceso en la práctica de este servicio de salud y este derecho fundamental. Y finalmente quiero cerrar hablando sobre el movimiento Causa Justa, que es como el estado actual del debate sobre el aborto en nuestro país. Entonces, para iniciar, me gustaría explicar primero qué es la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Nosotras somos un colectivo de organizaciones y de personas que desde hace más de 20 años está trabajando por la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las mujeres y niñas en Colombia, en particular por la defensa y la garantía de la libre opción a la maternidad, el libre ejercicio de la sexualidad y la despenalización total del aborto. La mesa realiza esta defensa de los derechos sexuales y reproductivos a través de diversas estrategias, siendo una de ellas, y que vamos a hablar más adelante sobre esta, es el acompañamiento legal y gratuito a mujeres y niñas que desean acceder a la IVE, pero que enfrentan barreras, obstáculos dentro del sistema de salud. La mesa le presta una asesoría legal y gratuita y pues a partir de esta experiencia de acompañamiento y de conocer cómo se da el acceso, también hacemos diversas estrategias de comunicación, de incidencia y demás. Entonces, para iniciar con este tema, es muy importante empezar pues entendiendo en dónde se marca este derecho fundamental a la IVE o a la interrupción voluntaria del embarazo. Y el primer marco es el marco de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Sabemos que estos derechos eh, parten del reconocimiento de la discriminación histórica que han sufrido las mujeres y las niñas a causas de estereotipos de género, como por ejemplo es que las mujeres y las niñas tienen como único destino la maternidad, y este reconocimiento de esta discriminación histórica se ha hecho a través de diversos instrumentos internacionales en donde se han reconocido tanto la discriminación histórica, pero sobre todo la Carta de Derechos Humanos que también gozamos las mujeres y las niñas, y particularmente las responsabilidades que tiene el Estado frente a la garantía de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, destacamos dos instrumentos, siendo el primero de ellos la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, que es conocido por sus siglas en inglés como la CEDAW, y esta convención es muy importante pues porque establece en cabeza de los estados que son parte, entre ellos Colombia, que también hace parte de esta convención, la responsabilidad y la obligación de erradicar todas las formas de discriminación que sufren las mujeres en una sociedad. Asimismo, destacamos como otro instrumento clave para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, ya a nivel regional, la Convención Belén do Pará, que también conocida como la Convención para la Erradicación de todas las formas de violencia en contra de las mujeres. Y esta convención a su vez es muy importante, pues establece en cabeza de las mujeres esta garantía del derecho a vivir una vida libre de violencias, y en cabeza del Estado la obligación de garantizar este derecho libre de violencias para todas las mujeres y las niñas. Entonces, gracias como a estas reivindicaciones históricas que han hecho claramente las mujeres y las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista a nivel mundial y regional, es que también la reivindicación de estos derechos humanos para las mujeres implica, por un lado, reconocer la sexualidad de una forma mucho más amplia, y asimismo implica reconocer la reproducción como una elección de las mujeres y las niñas y no como una obligación o como un destino. Asimismo,
Este derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo pues se enmarca dentro de los derechos humanos de las mujeres y particularmente dentro de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Entonces sabemos que estos derechos son los que nos permiten regular y tener control sobre todas las cuestiones que son relativas a la sexualidad y a la reproducción sin ningún tipo de coacción, de violencia, de discriminación. Y estos derechos sexuales y estos derechos reproductivos comparten un mismo núcleo, que es el núcleo de la autodeterminación, bien sea en la sexualidad o la autodeterminación en la reproducción, y es la garantía de esta libertad y de esta autonomía libre de cualquier tipo de violencia o discriminación. Entonces, por ejemplo, entre los derechos sexuales está el derecho a elegir a las parejas sexuales, a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia, a tener relaciones sexuales consentidas. Por eso, por ejemplo, en Colombia se prohíbe penalmente o se castiga la prostitución forzada, el acceso carnal violento, porque precisamente pues son, digamos, acciones que están atentando contra los derechos sexuales de las personas y contra su integridad. Asimismo, están los derechos reproductivos, dentro de los que se encuadra específicamente la interrupción voluntaria del embarazo, en el sentido que es un derecho a tomar decisión sobre la reproducción sin sufrir ningún tipo de discriminación, coerción ni violencia. También dentro de estos derechos reproductivos está el derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijos e hijas, el tiempo que quiere esperar entre unos y otros, qué tipo de familia desea formar y otro tipo, otra carta de derechos que también son importantes y hacen parte de estos derechos reproductivos. En definitiva, digamos con esta muy cortica introducción, es importante tener en cuenta que la interrupción voluntaria del embarazo es una garantía de los derechos humanos. Particularmente se encuadra dentro de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, en el sentido que lo que se está protegiendo, lo que se quiere garantizar con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, es que las mujeres, las niñas y las personas con capacidad de gestar puedan tomar decisiones libres sobre su reproducción y que esta decisión libre la puedan ejercer a través de los servicios de salud pública que tiene el Estado para este sentido. Ya para empezar, ahora sí a hablar un poco más concreto, ¿no? Ya hablamos como este marco mucho más grande de los derechos humanos. Ahora para hablar más concreto de cuál es el estado actual, cuál es el régimen que existe en Colombia frente al aborto y particularmente frente al derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo, es muy importante pues empezar hablando de la sentencia C-355 de 2006, que fue una decisión emitida por la Corte Constitucional Colombiana hace ya 15 años, el 10 de mayo de 2006. Esta decisión claramente es muy importante para este tema y para en general la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres, pues a través de esta decisión la Corte Constitucional estableció que en Colombia en tres circunstancias o en tres causales el aborto ya no iba a ser un delito, sino que por el contrario iba a ser un derecho fundamental de todas las mujeres y las niñas, frente a la cual el Estado tiene unas obligaciones y tiene unas funciones muy particulares. Para hablarles, antes de entrar a hablar como de esta sentencia, de las consideraciones, de las causales y de los estándares, quisiera también abrir un espacio para hablar de cuáles fueron los antecedentes que tuvieron o que rodearon esta sentencia tan importante, ¿no? Entonces, pues es claramente recordar que la despenalización del aborto ha sido un tema fundamental en la agenda feminista o el movimiento de mujeres colombianos desde la década de los 60 o de los 70, y que la incidencia que realizaron el movimiento de mujeres durante muchos años estuvo enfocada en el Congreso de la República. Sin embargo, hacia, pues, hacia los años 90, cuando surgió esta constitución que tenemos ahorita, que es la constitución de 1991 y la Asamblea Constituyente, pues fue una nueva oportunidad para pues, la incidencia de los movimientos sociales y también con la creación de la Corte Constitucional como guardiana de la Constitución y con esta nueva Carta de Derechos Fundamentales, el movimiento de mujeres vio una oportunidad
para seguir poniendo este tema del aborto en la agenda pública, y por eso en el 2005 el movimiento de mujeres, encabezado en una organización en particular, presentó una demanda a la Corte Constitucional diciéndole que en 3 circunstancias particulares castigar a la mujer con cárcel por abortar era algo excepcional, era algo constitucional y era algo desproporcionado, y por lo tanto debía quitar o despenalizar el aborto en esas 3 causales. Entonces, a través de esa demanda es que la Corte Constitucional, a través de esa incidencia del movimiento de mujeres, es que la Corte Constitucional en el año 2006 responde a esa demanda y toma esta decisión tan importante. Entonces, para hablar rápidamente cuáles fueron estos argumentos principales que tuvo en cuenta la Corte Constitucional y que son estas consideraciones las que nos permiten entender cómo se deben aplicar estas causales en la práctica. Empezamos, o la Corte empezó diciendo que la interrupción voluntaria del embarazo está directamente relacionada con el ejercicio de otros derechos fundamentales de las mujeres, como son la salud, la vida, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. También la Corte dijo de forma específica que la interrupción voluntaria del embarazo, como lo explicaba hace un momento, hace parte de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres y por lo tanto es un derecho humano. También la Corte en esta sentencia dijo que la penalización del aborto en todos los casos, que es lo que teníamos antes del 2006, es decir, que cualquier mujer o profesional de la salud podía ir a la cárcel por realizar un aborto sin importar el caso, sin importar la circunstancia en la que se encontraba. Entonces, esta penalización absoluta lo que hacía en la práctica era una anulación o una afectación tan grave para los derechos fundamentales de las mujeres como su dignidad humana o su libre autonomía y desarrollo de la personalidad. Era tan fuerte esa intromisión del Estado con esta penalización que era una medida que era manifiestamente desproporcionada, irrazonable y por lo tanto en contra de la Constitución. Y también la Corte, y algo que pues nos parece que es muy importante y que deja ver cuál es el fundamento de esta sentencia, es que la Corte reitera que las mujeres no pueden ser tratadas como un instrumento reproductivo para la raza humana, sino que se les debe garantizar respeto como agentes independientes de su propio destino, y en este sentido, la protección de la dignidad de las mujeres incluye respeto a su decisión en cuanto a la interrupción o continuar con el embarazo. También la Corte Constitucional en esta sentencia diferenció la vida como un valor o un bien jurídico que debía protegerse. Dijo, esto es diferente de la vida como un derecho fundamental subjetivo del que solamente son titulares las personas a partir de su nacimiento. Y dijo que eran 2 protecciones distintas y explicó que el derecho a la vida está restringido solamente a la persona humana, repito, a partir de su nacimiento, y que por eso en Colombia legalmente el feto no tiene una categoría de persona humana ni es titular del derecho a la vida, sino que esta protección que se le da a la vida en gestación se hace principalmente o se debe hacer principalmente a través de la protección de la mujer gestante, a través de la garantía de los derechos y de las condiciones en las que se encuentran las mujeres embarazadas. Es muy importante también recordar que esta sentencia de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento para todos los servidores y órganos del Estado y también para todos los colombianos y las colombianas, para todos los particulares, y que de forma particular la Corte Constitucional ha dicho que dado que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental, su respeto y su realización compromete a todos los servidores y órganos del Estado, a los prestadores públicos y privados de seguridad social y también a los particulares. Entonces, ahora bien, vamos a entrar como en materia y empezar a hablar de cuáles fueron estas causales en las cuales la Corte Constitucional dijo que el aborto en estas 3 circunstancias ya no es un delito, sino que por el contrario es un derecho fundamental frente al cual las mujeres tienen derecho y pues el Estado tiene unas obligaciones. Entonces, la primera causal es cuando exista un riesgo para la vida o la salud integral de la mujer.
Entonces, para esta causal es muy importante tener claro qué se entiende por salud. Y la Corte Constitucional adoptó la definición que ha dado la Organización Mundial de la Salud, en el entendido que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente se refiere a la ausencia de afecciones o enfermedades. Por eso, cuando estamos hablando de esta causal, es decir, cuando exista un riesgo para la vida o la salud integral de la mujer, estamos hablando de un riesgo para este estado de completo bienestar físico, mental y social. Es decir, no solamente para el componente físico que puede estar afectando el embarazo, sino también aplica cuando el embarazo está poniendo en riesgo la salud mental y social de la mujer. ¿Cuáles son los estándares que se tienen que tener en cuenta para la aplicación de esta causal? Cuando yo hablo de estándares, me estoy refiriendo a todas aquellas reglas de interpretación que de forma específica ha dispuesto la Corte Constitucional para la aplicación de esta causal. Entonces, por ejemplo, para esta causal salud, primero se tiene que tener en cuenta que se refiere a la posibilidad de que exista un riesgo en la vida o en la salud de las mujeres. También la Corte ha dicho, como lo decía hace un segundo, el estándar es un estándar amplio y comprensivo que entiende la salud de una forma integral, es decir, que cobija también la afectación a la salud mental y social. También ha dicho la Corte que se requiere un diagnóstico integral al entender la salud como un estado de bienestar físico, mental y social. El diagnóstico que haga el profesional de la salud debe ser en estas tres dimensiones. También se requiere un diagnóstico oportuno, pues la realización de la IVE no puede demorarse más de 5 días calendario una vez la mujer haga la solicitud a su EPS o a su profesional de la salud que la está atendiendo. También la Corte ha dicho que lo que se certifica en estos casos, eh, porque, bueno, pues porque para poder acceder a esta causal basta presentar con la certificación de un profesional de la medicina, no se requiere que tenga alguna especialidad, basta que sea médico o médica, o también pueden certificar este riesgo o esta afectación los profesionales de la psicología, quienes también son profesionales de la salud, y dado que esta causal se refiere también a la salud mental y social, pues claramente los profesionales de la psicología están en toda la capacidad y facultad para emitir estos certificados. Y finalmente lo que se certifica en esta causal, para acceder a esta causal, es una amenaza a la vida o a la salud integral de la mujer, y en este sentido no se requiere de una comprobación grave de una enfermedad, ya que se reitera y se repite que se entiende la salud como este estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedades o de afecciones. Aquí pueden ver cómo al final de cada presentación en la que esté hablando de las causales, van a ver pues una serie de sentencias en las cuales la Corte Constitucional ha reiterado estos estándares de forma eh, con mucha fuerza. La segunda causal, en la cual abortar no es un delito, sino un derecho fundamental, es cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida fuera del útero. ¿Cuáles son los estándares? Repito, las normas o sobre todo estas reglas de interpretación que se tienen que tener en cuenta para la aplicación de esta causal es primero cuando tener en cuenta que no existe un listado de malformaciones en las que aplica o no aplica esta causal, sino lo que hace es que se parte de una probabilidad de que la vida del feto es inviable después de su nacimiento. Basta para acceder a esta causal, basta con que se presente una certificación médica donde se determine la existencia de una grave malformación que indique que el feto probablemente no vivirá para acceder a esta causal. Como ven aquí, la Corte tiene un estándar flexible en cuanto a la probabilidad de que el feto no vivirá, por cuanto entendió que existen muchas dificultades médicas y científicas para exigir que se establezca el 100% de probabilidad, ¿no? Repito, porque esto tiene unas dificultades técnicas y científicas que en últimas significarían una barrera para las mujeres que quieren acceder cuando existe una grave malformación. También aquí repetir que
el diagnóstico oportuno para las mujeres es muy importante, ya que pues en la práctica se conoce que en la mayoría de casos solo se puede detectar una grave malformación del feto en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo, y en este sentido es muy importante que la mujer durante toda su gestación pueda tener derecho a un diagnóstico integral de su salud física, mental y social. Y aquí es muy importante también reiterar que el marco normativo colombiano no impone ningún límite en cuanto a la edad gestacional para poder acceder a la IVE, ni en esta causal de malformación, ni en ninguna de las tres causales, ni en la de salud, ni en la de violencia sexual. ¿Qué quiere decir esto? Es que en Colombia, repito, no existe un límite en cuanto a la edad gestacional en la que se encuentra la mujer para poder realizar la interrupción voluntaria del embarazo, pues ha entendido la Corte Constitucional que significaría una barrera para las mujeres y las niñas imponer un límite en cuanto a la edad gestacional, porque sabemos que las mujeres que acceden al servicio de salud para solicitar una IVE en edades gestacionales avanzadas son mujeres que se encuentran en contextos de mayor vulnerabilidad, es decir, que tienen más problemas para ir al sistema de salud, que tienen más barreras para acceder al sistema de justicia, que no conocen que están embarazadas y, en fin, un conjunto de situaciones que hacen que soliciten la IVE en edades gestacionales avanzadas, o son mujeres que enfrentan muchas barreras dentro del sistema de salud que hacen que su solicitud de IVE se dilate en el tiempo. Entonces aquí lo que la Corte ha dicho es que las mujeres pueden acceder en cualquier edad o trimestre del embarazo en el que se encuentren. Y la tercera causal por la cual, repito, el aborto no es un delito sino un derecho fundamental, es cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto. Aquí la Corte Constitucional ha dicho que esta causal hace referencia a todos los delitos sexuales de los cuales puede resultar un embarazo, como es el acceso carnal violento, el acto sexual sin consentimiento, también la inseminación artificial o transferencia de óvulo no consentida y el incesto. Y el único requisito para acceder a esta causal de violencia sexual es la presentación de la copia de la denuncia penal. No obstante, la Corte Constitucional ha dicho que la falta de la copia de la denuncia penal no puede ser un pretexto para negar la interrupción voluntaria del embarazo a las niñas menores de 14 años, porque legalmente en Colombia se presume la violencia sexual en estos casos, dado que según la ley, las niñas y los niños menores de 14 años no pueden consentir las relaciones sexuales. En este sentido, se presume que cuando una niña menor de 14 años queda en embarazo, ese embarazo fue producto de violencia sexual, y en este sentido ha dicho la Corte que en estos casos no se les puede exigir o denegar la IVE porque no tengan la copia de la denuncia penal, precisamente por esta presunción legal que existe. Asimismo, no puede ser un pretexto para negar la IVE a las mujeres que son víctimas de violencia sexual en el marco, en el contexto del conflicto armado, porque también se entienden todas estas circunstancias particulares que rodean a las mujeres y las niñas víctimas de violencia sexual por actores del conflicto armado ilegales, en donde se sabe que, digamos, establecer o interponer una denuncia puede costarles la vida o poner en riesgo su integridad física y la de su familia. Asimismo, es importante pues tener en cuenta, la Corte Constitucional ha hablado de un principio que se llama el principio de la coexistencia de causales, y esto quiere decir los casos en los que las mujeres están más de una causal. Lo que la Corte Constitucional ha dicho es que en cada caso concreto se debe aplicar la causal que exija menos requisitos para las mujeres. Esto sí, dependiendo de cada caso, pero desde nuestra experiencia, la causal salud es la que en los casos concretos de las mujeres puede suponer menores barreras. Y pues hasta ahorita hablé del marco legal, como este marco de derechos humanos, y particularmente les hablé de las tres causales, de cuáles son los estándares, y ahorita quiero empezar a hablar de cómo, o sea, esto es como lo que dice la Corte Constitucional, lo que dicen las sentencias, pero quiero hablarles de cómo se da el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la realidad, o cómo ha sido durante estos 15 años de implementación de la sentencia. Entonces, como les decía, hace un momento les expliqué este marco legal, qué es lo que existe en Colombia, qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional de forma particular para determinar que
la IVE es un derecho fundamental. Y ahora en esta parte de la presentación quiero hablarles de cómo se da el acceso en la práctica a este servicio de salud y a este derecho fundamental. Entonces, la forma como desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres hemos analizado este acceso que se da en la práctica de la IVE ha sido particularmente, como les explicaba al inicio, a través de una estrategia que tiene la Mesa, que es la estrategia de acompañamiento legal y gratuito a mujeres y niñas que enfrentan barreras dentro del sistema de salud para acceder a la IVE y que pues acuden a nosotras para solicitar una asesoría en derechos. Entonces la Mesa desde el 2006, que fue el año que la Corte despenalizó el aborto, hasta ahora ha asesorado o ha conocido los casos de más de 1.400 mujeres y a través de este asesoramiento es que ha podido entender cómo se da el acceso y sobre todo han podido entender cuáles son estas barreras y estos obstáculos que impiden o que dificultan el acceso a la IVE de las mujeres y las niñas en Colombia. Entonces, primero quisiera empezar partiendo de qué entendemos por una barrera. Para los casos de IVE, son aquellas conductas que por una acción o por una omisión constituyen limitaciones u obstáculos para que las mujeres puedan acceder de una forma efectiva, plena, oportuna, igualitaria al aborto legal en el servicio de salud, sin importar el régimen de afiliación en el que se encuentre. Entonces, desde la Mesa hemos categorizado 3 grupos de barreras. El primero tiene que ver con el desconocimiento del marco legal, entendido como toda pues esta falta de conocimiento, de reconocimiento, de manejo de todas, de la sentencia de la Corte Constitucional, de todas las otras sentencias que ha sacado la Corte frente a este tema, de la regulación del Ministerio de Salud. Con mucha preocupación vemos en la práctica que son muchos los prestadores de salud o las personas que están en el sector justicia o en el sector protección que desconocen la sentencia, desconocen las causales, desconocen las obligaciones que como funcionarios públicos tienen frente a la IVE o desconocen los derechos que tienen las mujeres. Asimismo, en el segundo grupo grande de barreras se encuentran la interpretación restrictiva del marco legal sobre la IVE, entendido como toda aquella interpretación sesgada, restrictiva, errónea e inconstitucional de lo que ha dicho la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud frente al acceso a la IVE. Entonces, vemos que esta interpretación restrictiva se da cuando a las mujeres les solicitan requisitos adicionales y arbitrarios a los dichos por la Corte Constitucional. Vemos también que hay una interpretación restrictiva cuando niegan la prestación de la IVE en atención a la edad gestacional en la que se encuentra la mujer, cuando sabemos que en Colombia no existe ningún límite en cuanto a la edad gestacional para poder acceder a la IVE. También vemos que hay una interpretación restrictiva cuando los profesionales de la salud utilizan de forma inconstitucional la objeción de conciencia, es decir, que ellos objetan realizar el procedimiento, pero lo hacen de forma inconstitucional o de forma incorrecta, es decir, por ejemplo, cuando lo hacen de forma colectiva, sabiendo que este es un derecho que solamente lo puede hacer el médico, o cuando lo hace, por ejemplo, eh, la EPS, sabiendo que la EPS pues es una persona jurídica que no tiene conciencia y que no puede objetar conciencia, o cuando no remite a la mujer a otro profesional que sí esté habilitado y que no sea objetor para realizar el procedimiento. Y vemos también que hay una interpretación muy restrictiva de este marco legal de forma particular cuando se interpreta la causal salud, porque hemos visto también con preocupación que los profesionales de la salud, por ejemplo, interpretan el riesgo para la salud solamente en cuanto a su componente físico y no entienden que haga parte de esta causal cuando el embarazo está afectando, está poniendo en riesgo la salud mental y social de las mujeres, ¿no? Entonces, esta también es una barrera pues muy importante y que vemos con mucha regularidad que enfrentan las mujeres y que claramente dificulta o incluso impide el acceso a la IVE en esta causal. Y finalmente, dentro de estas barreras está también las fallas en la prestación de este servicio de salud, porque no hay que olvidar que la IVE es un derecho fundamental
en estas tres causales, y al mismo tiempo es un servicio de salud que hace parte del plan de beneficios en salud, o lo que conocíamos antes en el POS, y que en este sentido, pues todas las mujeres y las niñas que están en Colombia tienen derecho para que sea garantizado dentro del sistema de salud sin importar el régimen de afiliación en el que se encuentra. Entonces vemos unas fallas muy particulares que se dan en las instituciones que prestan este servicio de salud. Entonces vemos por parte de los profesionales, por ejemplo, que realizan violencia y malos tratos contra las mujeres, donde las juzgan, donde las castigan por la decisión que acaban de tomar, o donde lo que buscan es tratar de disuadirlas en su decisión. También vemos fallas administrativas, como por ejemplo cuando los hospitales, las clínicas no tienen protocolos internos para realizar este procedimiento, cuando no saben cuáles son los, digamos, los prestadores o los profesionales que están habilitados para realizar la IVE. También vemos como una falla administrativa de las instituciones prestadoras de salud que no tengan profesionales de la salud capacitados o entrenados para realizar la IVE. Esto se debe, pues también vemos que muchas facultades de medicina en el país no se enseña cómo realizar este procedimiento, o si se enseñan métodos obsoletos o métodos que ponen en riesgo a las mujeres, o simplemente, como les decía, no se les enseña a los estudiantes de medicina, y tampoco cuando ellos llegan a las instituciones prestadoras de salud, tampoco reciben esta capacitación técnica para realizar el procedimiento. Asimismo, desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, hemos identificado que existen unas barreras para acceder a la IVE que son particulares a ciertas mujeres que se encuentran en unos contextos de mayor vulnerabilidad, como son las mujeres que se encuentran en contextos rurales, que son mujeres campesinas, y también las mujeres que se encuentran o que son migrantes, las mujeres migrantes particularmente provenientes de Venezuela. Y ahorita con todo lo de la pandemia por el COVID, nos dimos cuenta que también se presentaron unas barreras muy particulares en este contexto particular. Y quiero pasar, digamos, explicarlas un poquito, porque mi objetivo, lo que quiero hacer con esto es como entender, ¿no? Más allá de esta sentencia, de lo que les expliqué al inicio de la presentación, de estos estándares, quiero como dejar muy claro de cómo es el acceso a este derecho fundamental y servicio de salud en la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los contextos rurales vemos que el estigma que existe frente al aborto es una barrera mucho más difícil y mucho más compleja en estos contextos, porque sabemos que las comunidades son mucho más cerradas y aquí el control social es mucho más fuerte. Entonces, las mujeres y las niñas, por miedo o por evitar una estigmatización de su comunidad, no solicitan la IVE en el puesto de salud que está en su municipio, sino que lo hacen por fuera del sistema de salud. Pues claramente exponiéndose muchas veces a riesgos para su salud o su vida, o simplemente ni siquiera solicitan información, repito, por miedo a ser estigmatizadas, porque pues pongámoslos en el caso de una niña, una adolescente, una mujer en un contexto rural en Colombia que quiera o siquiera obtener información sobre la IVE, va al puesto de salud más cercano, pero sabe que la enfermera que la va a atender pues es una persona que todo el mundo conoce, que esa mujer o ese hombre, ese enfermero, puede contarle a su familia, y eso ya en sí mismo es una barrera, todo ese estigma que existe en los contextos rurales frente al aborto, y hace que las mujeres ni siquiera soliciten información, no accedan al sistema de salud cuando están dentro de las causales, y eso las empuja a que lo hagan por fuera del sistema con todas las consecuencias que eso tiene. También vemos de forma particular que en los contextos rurales en Colombia hay un desconocimiento profundo, casi completo, de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental, pues aquí se reconoce el aborto como un delito y como un pecado principalmente, y todo pues este discurso y todo este conocimiento del derecho a la IVE no llega o no es
masificado o no es generalizado para las personas de estos contextos, y claramente esto se expresa como una barrera para las mujeres y las niñas que están en este contexto. También vemos que claramente en estos contextos rurales hay una muy débil presencia del Estado, que también se evidencia en la débil presencia del Estado en cuanto al sistema de salud, en cuanto al sistema de justicia, que hace que no exista un acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva. Esto hace que se incremente el riesgo de abortos, repito, inseguros, o que incluso pues hace que las mujeres enfrenten maternidades forzadas, y al mismo tiempo pues vemos que en estos lugares, en estos contextos de la ruralidad en Colombia, claramente el sistema de salud es mucho más precario, y esto claramente se traduce en unas barreras para prestarse el servicio, pues en algunas zonas solo se cuenta con un puesto de salud, y esto implica que la mujer deba trasladarse hacia otro municipio o hacia otro incluso departamento para poder acceder a este servicio de salud, que es fundamental. Y claramente desplazarse hasta otro lugar tiene unas consecuencias muy importantes pues para las vidas de las mujeres, como pues asumir los costos de irse a otro lugar, ir a un lugar completamente nuevo, conseguir quien cuide pues a sus hijos, a sus hijas o a las personas que están a cargo, y a final de cuentas se transforma en una barrera para las mujeres y para las niñas. Asimismo, hemos desde la mesa investigado cuáles son las barreras de acceso que están enfrentando en este momento las mujeres migrantes venezolanas que están en Colombia. En el año 2019, la Mesa por la Vida hizo un informe en donde ahondó sobre estas barreras de acceso, porque la mesa empezó a conocer un conjunto de casos de mujeres migrantes que estaban en Colombia y que estaban necesitando y requiriendo la IVE, que se encontraban dentro de las causales, pero que enfrentaban muchos obstáculos. Entonces, la mesa encontró por un lado que las mujeres migrantes venezolanas enfrentan las mismas barreras que las mujeres colombianas, pero que estas barreras se recrudecen, es decir, se vuelven mucho más fuertes para ellas debido a su situación migratoria. Y también la mesa encontró que las mujeres migrantes venezolanas enfrentan unas barreras específicas. Entonces, por ejemplo, las mujeres migrantes desconocen que en Colombia el aborto es un derecho fundamental en las tres circunstancias señaladas por la Corte Constitucional, porque sabemos que en Venezuela el aborto no está despenalizado como en las tres causales, como en Colombia, sino que solamente pueden acceder cuando hay un riesgo inminente y muy fuerte, casi que concretado para la vida de las mujeres gestantes. Entonces, ella y allá sí que más es excepcional el acceso a la IVE, pues ellas al pensar que es lo mismo aquí en Colombia, pues esto ya se constituye en una barrera de acceso para este derecho fundamental. También vemos que en los servicios de salud a las mujeres migrantes les exigen requisitos adicionales a los establecidos en la ley o a los establecidos por la Corte Constitucional, como por ejemplo les piden el permiso especial de permanencia o el PEP, o le piden que estén, que hayan hecho la encuesta del CISBEN, cuando repito, esos no son requisitos que ha establecido la Corte para que se le pueda brindar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. También vemos que las mujeres migrantes enfrentan fallas en el proceso de interposición de la denuncia por violencia sexual, en el sentido que las mujeres migrantes venezolanas muchas veces son agredidas sexualmente en Venezuela, o son agredidas sexualmente en el tránsito hacia Colombia, lo que conocemos como pues estas rutas no oficiales o trochas. Y en ese sentido, cuando ellas van a la fiscalía o a la policía a interponer la denuncia, el funcionario lo que hace es decirle, no, yo no le puedo recibir esa denuncia porque la violencia sexual no ocurrió en Colombia, ¿no? Entonces, desconociendo claramente pues todos los derechos pues, que tienen las personas, la atención integral que deben recibir sobre todo las personas víctimas de violencia sexual. También muchas veces las mujeres venezolanas no denuncian la violencia sexual ocurrida en su contra porque tienen miedo que si denuncian a tener un estatus migratorio irregular puedan ser deportadas, ¿no? Y este miedo no es infundado, porque hemos visto casos de mujeres migrantes
que son víctimas de trata de personas y que pese a esto son deportadas o son tratadas por las autoridades colombianas de migración como si fuesen delincuentes, ¿no? Cuando son víctimas de un delito como es la trata de personas o la violencia sexual. Y en general vemos que se les niegan los servicios a las mujeres migrantes con fundamento en la condición de migración irregular, ¿no? Que no tienen como el permiso especial para estar, olvidando que la Corte Constitucional ha dicho que el Estado colombiano tiene la obligación de brindar los servicios de salud de urgencias a todos los extranjeros o migrantes que estén en Colombia. Y la interrupción voluntaria del embarazo, también lo ha dicho la Corte, se debe entender como una urgencia, debe tener una atención prioritaria y en este sentido las mujeres migrantes, incluso las que se encuentran en situación irregular, pueden acceder a este servicio porque es una urgencia y así lo ha dicho la Corte. Sin embargo, en la práctica, en la realidad, no lo hace. También vemos que hay unos malos tratos justificados en los prejuicios que están relacionados frente a las mujeres migrantes, en toda esta xenofobia que existe frente a las personas provenientes de Venezuela, y también vemos una falta de unos protocolos internos o unas rutas de atención claras al interior de las instituciones prestadoras de salud, sobre todo las que se encuentran en frontera o como Bogotá, que recibe un número pues considerable de personas migrantes, ¿no? No hay unos protocolos de cómo proceder en estos casos o cómo garantizarse la IVE. También, pues para finalizar ya este bloque sobre cuáles son las barreras que surgieron en el contexto, como estas barreras particulares, quisiera finalizar hablando nosotras también en la mesa, en el año 2020 y en el 2021, encontramos que se dieron unas barreras en el contexto de la pandemia por COVID-19, siendo una de estas la falta de información sobre las rutas y los canales de atención para acceder a la IVE, también dado que las mujeres y las niñas estuvieron confinadas por mucho tiempo, pues con sus familias tuvieron muchas dificultades para obtener información y acceder al servicio de salud, porque pues claramente no había intimidad dentro del hogar para hacer una llamada, para solicitar información sobre IVE, sobre todo conociendo que frente a este tema sí existe mucho estigma y que pues las mujeres temían una estigmatización de sus familias o incluso unas agresiones por siquiera solicitar información sobre este servicio. También vimos que el hecho que la mayoría de trámites en salud se hayan pasado, trasladado a la virtualidad, hizo que muchas mujeres, sobre todo las que se encuentran en contextos de vulnerabilidad, no pudieran solicitar el servicio de IVE porque no tenían teléfono, no tenían minutos, no tenían internet o el computador que había en sus casas no lo podían utilizar para eso. También vemos que las EPS no les garantizaron el traslado médico a las mujeres que fueron remitidas a un lugar fuera de su municipio porque se decían que las ambulancias solamente eran para casos COVID o porque pues dado que el gobierno congeló o no permitía el desplazamiento entre municipios, pues ellos no podían garantizarlo y aquí pues desconociendo que el Ministerio de Salud había dicho que la IVE es un servicio de salud esencial que no podía suspenderse durante la pandemia. Pese a eso, vimos que las instituciones prestadoras de salud siguieron denegando y dilatando este servicio y finalmente también vimos que pues dado que muchos servicios de cuidado como son las guarderías, los jardines, los colegios estuvieron cerrados por la pandemia, por orden del gobierno, pues esto lo que hizo fue aumentar la carga de las labores de cuidado que tienen las mujeres y en la práctica esto tuvo como consecuencia la imposibilidad de algunas mujeres, sobre todo las que son madres cabezas de familia, mujeres cuidadoras, de salir de sus casas y acudir al sistema de salud para solicitar una IVE. Entonces, pues ya después de estas barreras, quiero pasar como a la tercera fase de mi presentación y es que ahorita les quiero hablar acerca, o sea, acerca de cuál es la perspectiva que tiene el movimiento de mujeres frente a la forma como se ha implementado durante 15 años este derecho fundamental,
frente a todas estas barreras que se presentan en la práctica, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Cuál es el debate actual? Entonces, precisamente, o sea, después de estos 15 años de implementación, pues el movimiento de mujeres y claramente la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres se empezó a preguntar, bueno, si estas barreras que estamos identificando están permitiendo la garantía plena de las tres causales, si el acceso a la IVE, teniendo en cuenta toda la información que conocemos, es igual para todas las mujeres y las niñas en Colombia, o al contrario, es un acceso muy desigual en que solamente pueden acceder las que están en ciudades capitales o las que tienen dinero, o las que están aseguradas al sistema de salud. Y también nos preguntamos cómo podría garantizarse efectivamente la IVE para todas las mujeres en condiciones seguras, oportunas y libres. Y es a partir de esta reflexión que se crea el movimiento Causa Justa por la eliminación del delito de aborto. Entonces, Causa Justa es un movimiento que tiene como objetivo lograr la despenalización total del aborto en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Es que se elimine el delito de aborto del Código Penal. Ese es el objetivo del movimiento Causa Justa. Y también, pues, el movimiento busca la garantía en la prestación de los servicios de salud para que se eliminen todas las barreras de acceso a la IVE que ya hemos enunciado en esta presentación, y también buscamos el avance hacia la despenalización social del aborto, es decir, como hacia la despenalización de las conciencias, a que se elimine todo este estigma social que existe frente a este servicio de salud que necesitamos y que se nos debe garantizar a las mujeres. Y Causa Justa surge como una iniciativa de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, precisamente orientada a alcanzar la libre opción de la maternidad, el libre ejercicio de la sexualidad y la despenalización del aborto. ¿Quiénes integran el movimiento Causa Justa? Lo integran más de 90 organizaciones sociales de derechos humanos, de mujeres, organizaciones feministas, y también lo integran más de 150 activistas, prestadores del servicio de salud, centros de investigación y miembros de la academia. Y lo que quiere Causa Justa es que, pues a medida que pase el tiempo, muchas más personas se sumen, y se sumen personas que crean, pues que la causa justa es que ningún prestador de servicio de salud o ninguna mujer vaya a la cárcel por decidir de manera, pues, consciente y autónoma sobre su cuerpo. Y ahora bien, quiero entrar ahora sí como a explicar de una forma mucho más profunda cuáles son los propósitos del movimiento Causa Justa. El primero es que ninguna mujer vaya a la cárcel por abortar. Y esto, digamos, para algunas personas es como, pero bueno, ¿cómo así? Una mujer puede ir a la cárcel por abortar, pero si existen las tres causales de la Corte Constitucional, ¿no se supone entonces que ninguna mujer pues pueda ser criminalizada? Y pese a que uno pueda llegar a pensar eso, pues en la práctica no sucede así. ¿Por qué? Porque pese a que la Corte Constitucional estableció tres causales o tres circunstancias en las cuales no es un delito, sino, repito, un derecho, vemos primero que por fuera de esas causales, pues el aborto continúa siendo un delito, ¿no? Y también, pues analizando ya los datos y las cifras que tiene la Fiscalía General de la Nación, que es la encargada de analizar la investigación, pues, penal de todos los delitos que suceden en el país, nos dimos cuenta que desde 1998 hasta el 2019 se han investigado más de 5.500 casos de aborto. Nos dimos cuenta también que, sobre todo a partir del 2006 hasta el 2019, se han condenado a 346 personas. También nos dimos cuenta, según estos datos de la Fiscalía, particularmente a través de una investigación que hizo la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres con una investigadora, la profesora Isabel Cristina Jaramillo de la Universidad de los Andes, donde se puede establecer que las menores de edad, es decir, las niñas entre los 14 y 17 años, son las más perseguidas y las más sancionadas por el delito de aborto, ¿no? También, por otra información que ha dado la Fiscalía General de la Nación, sabemos que el 97% de las mujeres denunciadas por aborto son mujeres campesinas, son mujeres que habitan en zonas rurales,
y también sabemos por información de la Fiscalía General de la Nación que el 34% de los casos investigados por la Fiscalía por el delito de aborto son mujeres que no tienen recursos económicos o que desempeñan actividades que son pocas lucrativas, como es ser, por ejemplo, ser estudiante o ser trabajadora doméstica. Y entonces, pues, con esos datos nos preguntamos qué significa este delito a quién está persiguiendo, claramente está persiguiendo es a las mujeres mucho que se encuentran en unos contextos de mayor vulnerabilidad, que son las niñas, las adolescentes. Sabemos que en Colombia las mayores víctimas de violencia sexual son las niñas y las adolescentes, entonces es preocupante saber que las más criminalizadas por abortos son ellas mismas, cuando uno podría llegar a suponer que posiblemente pueden ser víctimas de violencia sexual. También son las mujeres que se encuentran en zonas rurales, las mujeres más pobres, y en definitiva, pues es un delito que en la práctica está generando o está ampliando las desigualdades entre las mujeres, ¿no? Entonces, no es cierto que el delito de aborto sea un delito simbólico, un delito que solamente está en el papel o que solamente está en el Código Penal, pues en la práctica hemos podido comprobar que no es un delito simbólico, que es un delito que es real y que tiene unas consecuencias muy graves y muy fuertes para la vida de las mujeres y las niñas, y particularmente para las que se encuentran en mayores contextos de vulnerabilidad. Y en este sentido, Causa Justa quiere que ninguna mujer vaya a la cárcel por abortar. También Causa Justa tiene como propósito que ningún prestador de servicio de salud pueda ir a la cárcel por realizar un aborto consentido. Entonces, aunque sabemos que en el sistema de salud colombiano se ha intentado garantizar este procedimiento de forma segura, como les decía hace un segundo, persisten barreras de acceso, pues que hacen que las mujeres no puedan acceder libremente a este servicio, incluso hace que los profesionales de la salud, pues para no ser sujetos de una investigación penal, pues ellos niegan y se abstienen de realizar este procedimiento. También Causa Justa claramente quiere evitar maternidades impuestas, pues de ninguna manera la maternidad puede ser una tarea impuesta para las mujeres, y el Estado, la sociedad y las familias claramente deben construir condiciones apropiadas para un ejercicio libre y autónomo de la maternidad. También Causa Justa desea que se reconozca que el cuerpo de las mujeres no está ligado exclusivamente a la reproducción, sino que la autodeterminación reproductiva es un derecho fundamental de las mujeres, y claramente las mujeres somos seres con capacidad moral para decidir sobre nuestra reproducción, sobre nuestra vida y sobre nuestro cuerpo. Y también Causa Justa quiere que se eliminen todas estas inequidades, todas estas desigualdades que existen entre las mujeres para que puedan acceder a un aborto, porque como ya lo he explicado con todas estas barreras, cómo afrentan a las más pobres, cómo afectan a las que están en los contextos de mucha vulnerabilidad, pues claramente la distribución de los servicios de aborto en Colombia es profundamente inequitativa, es profundamente desigual, están pues pudiendo acceder solamente las mujeres que viven en ciudades capitales o que tienen información o que tienen dinero, y las demás no están pudiendo acceder. Y también Causa Justa desea que se elimine el estigma que existe en torno al aborto, ¿no? Entonces no es solamente que se elimine el delito de aborto, sino que también quiere poner esta conversación sobre la mesa para que se elimine este estigma social que existe sobre el aborto y se pueda ver pues como un servicio de salud sexual y reproductiva que es muy importante para las mujeres. Y en este sentido, pues después de ya más de 15 años de esfuerzos por implementar esta sentencia, lo que dice el movimiento Causa Justa es que el modelo de causales que estableció la Corte hace 15 años en esta sentencia C355 que hablábamos al inicio de esta conversación es insuficiente porque les digo que pues sigue siendo algo excepcional. Por ejemplo, según datos, sabemos que entre el 1 y el 9% de abortos que se realizan dentro del sistema de salud, sospechando pues que más del 80% de los abortos suceden por fuera del sistema de salud, dando a entender que son posibles abortos inseguros para las mujeres. También, como ya he repetido en toda esta conversación,
nos hemos dado cuenta que la provisión de este servicio de salud es limitada. Repito, el acceso es profundamente desigual entre las mujeres. Vemos también que son muy pocos los profesionales o los prestadores del servicio de salud que estén comprometidos con la realización de este procedimiento, y que al contrario lo que hay en ellos es un temor a ser judicializados, a ser estigmatizados por realizar este servicio, este procedimiento. También vemos que la aplicación de las causales es arbitraria, vemos que es limitada, que depende de la interpretación que haga un profesional desde la salud. Y finalmente, como les decía al inicio de esta última parte, hemos visto que la criminalización del aborto es creciente. Es que incluso según este informe, que se llama La criminalización del aborto en Colombia, que estuvo recientemente publicado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y unos investigadores de la Universidad de los Andes, se puede establecer que incluso a partir del 2006, que es el momento donde la Corte despenaliza el aborto, aumentó el número de investigaciones por el delito de aborto, es decir, la Fiscalía empezó a recibir muchas más denuncias o mucha más información de mujeres que supuestamente estaban abortando, ¿no? Uno podría decir que con la sentencia, al contrario, pues ya todos íbamos a entender pues que en estas causales era un derecho, pero lo que sucedió es que todos empezaron a entender que los abortos que estaban realizando las mujeres eran delitos y empezaron a denunciarlas. Entonces, pues, al entender que este modelo de causales es insuficiente, el año pasado, el 16 de septiembre de 2020, el movimiento Causa Justa presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional con el objetivo, y lo que le pedimos es que elimine el delito de aborto del Código Penal, porque este delito está en contra de la Constitución y por eso es inconstitucional, va en contra de los derechos fundamentales de las mujeres e incluso va en contra de la libertad de oficio y profesión de los profesionales de la salud, porque es un delito que no los deja ejercer libremente su profesión. Y pues como para contarles, esta demanda fue admitida en octubre del año pasado, se presentaron más de 100 intervenciones ciudadanas a favor de la demanda y en este momento estamos a la espera de una decisión que tome la Corte Constitucional. Esperamos que lo haga pronto, que lo haga el 19 de noviembre de este año y que claramente lo haga favorable para los derechos de las mujeres. Entonces, hasta aquí termino mi presentación, no sin antes invitarlos a que ingresen a la página de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es www.despenalizaciondelaborto.org.com. Ahí en la sección Nuestros Estudios van a poder encontrar todos los informes que les he mencionado, los informes de barreras para mujeres migrantes, los informes con las barreras como generales, el informe de barreras en contexto COVID, también el informe sobre criminalización. También nos pueden seguir como en nuestras redes sociales, donde estamos cada vez más suministrando más información sobre este derecho. Y asimismo, pues en caso que ustedes conozcan o sepan de mujeres o niñas que desean acceder al aborto dentro de estas tres causales, pero que están enfrentando barreras, desde la mesa las podemos asesorar legal y gratuitamente. Y aquí está el teléfono de nuestra abogada de casos y el correo electrónico en caso que pueda servir a alguna de las personas que nos está escuchando.